Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. En esta oportunidad vamos a llevar a cabo un programa totalmente diferente de los que se han filmado hasta la fecha. No solo porque se trata de un artista extranjero y de un artista ya fallecido, sino porque se trata de uno de los grandes maestros de la historia del arte, Francisco José de Goya y Lucientes. Nos encontramos con Ana María Lozano, curadora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, y una persona que ha estudiado profundamente la obra de este gran maestro. Ana María nos contará a lo largo de esta entrevista sobre la importancia de Goya como grabador y sobre el significado de algunas de sus imágenes. Veamos antes un corto video sobre las características de esta espléndida exposición. El artista aragonés Francisco José de Goya y Lucientes nació en 1746. Estudió pintura en la Escuela de San Fernando en Madrid, de la cual sería director años más tarde, y alcanzó los más grandes honores reservados a los artistas españoles de su tiempo, puesto que fue pintor de reyes como Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Sus retratos de la corte se han considerado como obras especialmente agudas y penetrantes, pero el artista trabajó igualmente en cartones para tapetes de espíritu festivo y realizó numerosas pinturas sobre temas variados que como la lucha con los mamelucos, los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 y las majas desnuda y vestida se consideran obras maestras del arte universal. La exposición que presenta el Museo de Arte Moderno de Bogotá está conformada por sus 4 grandes series gráficas, obras especialmente admiradas por su carácter crítico e irónico. Son ellas, Los Caprichos, la cual constituye una diatriba moralista que retrata una sociedad ociosa y libertina a través de imágenes provocadoras y comentarios de doble sentido. La Tauromaquia, en la cual se describen con cierto aire trágico las suertes y malabares del toreo. Los desastres de la guerra, serie especialmente dramática destinada a denunciar las brutales manifestaciones de los conflictos armados. Y Los Disparates, cuyas punzantes imágenes también contienen ácidos embates contra los errores de la sociedad de comienzos del siglo XVIII. Si tienes alma de aventurero, conquistador y te gusta el peligro, pues únete a Colombino y su pandilla en A Recreo Pro Colombia. A Recreo Pro Colombia, la manera más divertida de conocer su país. Todos los martes a las 5 por Señal Colombia. Presenta Audiovisuales. Vox Populi, Vox Dei. La serie de audiovisuales que rescata las fiestas religiosas de los pueblos colombianos, iglesias, santuarios, imágenes que han acompañado a nuestro pueblo desde el descubrimiento de América. Sábados, 6 de la tarde, por Señal Colombia. Bueno, Ana María, cuéntame, ¿cómo hizo el Museo de Arte Moderno para conseguir una exposición tan excepcional como esta de los grabados de Goya? Imagínate que eso es un proceso que se ha tomado 5 años para poder llevarse a cabo. Es un sueño realmente que los tengamos acá. Inicialmente, Gloria tiene contacto con la persona que dirige la calcografía en Madrid. Él se llama Aurelio Torrente. Y en la primera conversación, que es una conversación hace 5 años, él no concibió la posibilidad de que Goya viniera jamás a Bogotá. Ah, caray, pero finalmente lograron el milagro. Finalmente lo logramos, eso fue año tras año, hacer cartas, hacer faxes, mostrarles cómo es el museo, las garantías que hay, la importancia que tendría en el público de Colombia y de Bogotá. Y finalmente se logró, pero estuvimos, por ejemplo, este año, te contaba, al borde de perder la exposición varias veces. Bueno, de todas maneras está aquí y es una felicidad pues para el público de arte colombiano. Cuéntame,
¿Hay una gran diferencia entre la pintura de Goya y el grabado de Goya? ¿Encuentras tú una gran diferencia entre la obra pictórica y la obra grabada? A ver, lo que a mí me parece maravilloso y también le da tanta importancia a los grabados de Goya es que es un lenguaje completamente autónomo. Es decir, es realmente por primera vez un artista está haciendo trabajos usando el grabado, pero como un lenguaje que tiene un valor per se. En esa medida, los caprichos o los desastres de la guerra, etcétera, claro que tienen comunicación, tienen mucha relación con su obra pictórica, pero también tiene un valor completamente, digamos, particular de lo que significa el lenguaje del grabado. ¿Y la primera de las series de grabados es cuál? Bueno, la primera de las series, el primero hace una serie que es como para calentar la mano, que es un trabajo en torno a Velázquez, que realmente no es conocido, pero realmente la obra ya, cuando él es un grabador y hace todo un desarrollo con 80 estampas, es Los Caprichos, que es la que tenemos aquí, en la Sala Marta Traba. ¿Que es de qué época? Que es de 1797. En el 1797 ya hace el primer anuncio en prensa y sacará la colección en 1799. ¿Y se sabe cuál es el primero de los caprichos que hace? Sí, pues justamente esto que tenemos aquí, donde estamos parados. Este sería el capricho que abriría el libro, porque todo eso iba en libros, así sí. Es, digamos, la noción. Por otro lado, como era usual en la época, él incluye después de primeras el autorretrato, digamos que es una costumbre. Realmente desde muchos puntos de vista es esta, además es la que es concebida como la primera, y además ella reúne de alguna forma todo lo demás que él está exponiendo en Los Caprichos. ¿Qué representa exactamente? Entonces es el sueño, la razón produce monstruos. Hay dos interpretaciones que me parece que son muy interesantes, y hay una que es, digamos, la que ha hecho carrera, y es un poco desde nuestra mentalidad de hoy, el exceso de razón produce la tragedia, produce los monstruos, produce los excesos de la razón. El planteamiento que se está haciendo hoy, pensando que Goya es un hombre ilustrado, sus amigos son importantes intelectuales y, digamos, pertenecen a la ilustración, es entonces una versión completamente diferente. Ahí lo que hay es un hombre que está dormido, y justamente, digamos, en la medida en que él duerme y la razón está dormida, cuando la razón duerme es que entra la ignorancia y la superchería. Cuéntame, los caprichos, ¿a qué aluden exactamente los caprichos? Es decir, ¿hay algunos temas en que esté dividida la exposición? Sí, a ver, los caprichos están hablando y están sacándole de alguna manera un termómetro a un momento, a una época, al contexto en el cual Goya se desenvuelve. Goya es muy crítico frente a ese mundo y lo mira, lo observa y lo critica desde diferentes ámbitos. Él de alguna manera como que no se pone en algún lugar de preferencia, sino que critica muchísimos ángulos. Y lo que se ve en Los Caprichos es eso. Finalmente, Los Caprichos uno podría decir que es una serie moralizadora. Sí. Y tú me decías que la exposición está como dividida como en 4 grandes temas. Está dividida en varios temas y digamos que eso ya es una edición realizada a partir de la curaduría de la exposición realizada en la Calcografía en Madrid. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que es apasionante es el tema de la ignorancia, que es el que estamos acá viendo. Sí. Hay otro tema que tiene que ver con la prostitución, hay otro tema que tiene que ver con la habladuría, con la superchería, con el engaño, y a partir de eso él hace las composiciones que tenemos aquí en esta sala. ¿Hay alguno otro de estos caprichos que te llame especialmente la atención? A ver, hay uno que me parece fascinante. Por ejemplo. Ahorita te comentaba cómo él, digamos que si está mirando al problema de la prostitución, él critica a la prostituta, o también eventualmente la mira con muchísimo respeto. Con el que nunca tiene, digamos, compasión es con el clérigo en todos y es lo que aparece acá, que pico de oro. Porque es el clérigo que es un poco el clérigo, y que también es, que para él es la ignorancia, que es el que embauca, el embaucador, que también aparece en los médicos, ¿no? Cuéntame, se ha dicho por la prensa, yo creo que es un error, de que los grabados son copias nuevas. ¿Hay algo de cierto en eso? A ver, eso es como bastante, son desinformaciones, ¿no? Mala información. Esto, por ejemplo, que tenemos acá,
son las copias que saca y supervisa. No hay ninguna prueba de que él, pues, físicamente hubiera sacado las planchas, pero esta es la serie sacada en 1799, o sea, la serie supervisada por Goya, 1799. Por ejemplo, abajo, por darte otro ejemplo, los desastres de la guerra, que lo sacan en un periodo, ya veremos ahorita, en un periodo muy difícil, él nunca los llega a ver editados. La edición se hace ya muerto él, post-mortem, y aparece en 1863, que es la que tenemos. Que es exactamente la original. Es la primera serie. Cuéntame, ¿por qué te gusta tanto este capricho? Bueno, a mí este me parece fascinante. Hay varias razones. Una de ellas es la pericia que él tiene para manejar todas las gradaciones, desde el negro profundo hasta el blanco nítido de la indumentaria que tiene el hombre. Realmente ahí no está claro si es un hombre o es una mujer. El tema también es apasionante, y es que hay que pensar que, por un lado, bueno, él está durante 3 reinados, uno de esos es Carlos IV, después viene Fernando VII, que es una monarquía terriblemente retrógrada que vuelve a instaurar la Inquisición. Él, digamos, durante todo ese periodo, de todas maneras, frente a la Inquisición tiene una mirada terriblemente crítica. Acá está aludiendo a un señor que está vendiendo polvos para enamorarse, y entonces pues la Inquisición lo juzga por eso, y por eso se llama Aquellos polvos, muy irónicamente. Bueno, Ana María, bajemos a otra parte del museo donde están el resto de las series de grabados de Goya. Bueno, correcto. Ana María, nos encontramos ahora frente a los grabados de la tauromaquia. A mí estos grabados me dan la impresión de que no fueran tan críticos como las otras series. ¿Estarías de acuerdo con esa afirmación? Hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no, porque es que la forma como él está mirando a esta costumbre tan española del toreo, no lo mira, digamos, alabándolo y ensalzando la fiesta brava. Él muestra la fiesta brava, pero una cosa que le interesa muchísimo, y es que la fiesta tiene de vital, pero también de muerte, es la tragedia. O sea que muestra la fiesta y la tragedia. Las dos caras de la moneda. Siempre él muestra en una ambigüedad. Él siempre es una mirada crítica finalmente. Y por otro lado, sería, digamos, tan desagradable para los españoles de su época que esta serie él la lanza al mercado, 1816, que es un desastre económico. O sea, a la gente no le gusta, no se vende, que la gente no quería que él mostrara cómo al torero lo matan, se mete el toro entre el público y mata al alcalde, y esas cosas, por ejemplo, las muestra Goya. ¿Y qué tan específico es él en mostrar los distintos pasos del toreo? Bueno, eso es una cosa que también es lindísima, y es que para ese momento el toreo es un lenguaje como que se está definiendo, y hay dos escuelas, y una es una escuela que es como la que nosotros conocemos, que es el toreo pues del pase, de la gallardía, por ejemplo, en estas dos de acá es otra escuela del toreo, que es un toreo de malabarismo, que se parecería, por ponerle un ejemplo, como al rodeo, ¿no? Ah, caramba. Y esta, bueno, y de la tauromaquia pasamos a esta serie, que yo quisiera que tú me explicaras en qué se diferencia de los caprichos. Sí, es que justamente los disparates. A ver, de alguna manera uno podría sentir que es como una consecución o una secuela de los caprichos. Es como una segunda etapa de los caprichos. Solamente que nosotros estamos hablando, en los caprichos, Goya es un hombre que cree en la ilustración, es un hombre que cree en la razón, es un hombre que cree en el saber adquirido a través de las letras, de los libros, del estudio, etc. Finalmente es un hombre que cree en el hombre y en el desarrollo del hombre. En este momento, los disparates, que ya este Goya es un Goya entrado en años, es una serie escéptica, es una serie terriblemente oscura desde el punto de vista de las luces y de la profunda sombra que hay en las obras, pero también profundamente, o sea, desde el significado no se entiende muy bien qué quieren decir. ¿Y hay alguna versión sobre, por ejemplo, qué quiere decir esta imagen? Sí, esta se llama disparate matrimonial. Como te digo, aquí él es escéptico, está desesperanzado, ya no cree en el hombre, un poco es eso. En este caso, son terribles, cada uno de los disparates me parece que son como arrasadores. Entonces este se llama disparate matrimonial,
y lo que muestra son un hombre y una mujer, están como siameses, están como pegados por la espalda, y pareciera como que le están rogando al público, esa es una interpretación, que los separe. Él está diciendo, hay alguien que nos separe, y el público no los mira, no les pone atención, son monstruosos, o sea, digamos la indiferencia frente al sufrimiento de ellos dos es terrible, tan es monstruosa que les pone cara de animales, de perro, de león, en unas mezclas que él ya hacía desde los caprichos un poquito, ya lo empieza a meter. Cuéntame una cosa, Ana María, los disparates, en alguna oportunidad yo oí también decir los disparates o los proverbios, ¿por qué? Porque como era una serie tan confusa y tan complicada, entonces hubo, digamos, una tesis, es una tesis del siglo pasado, y era que él hablaba de proverbios, de dichos populares, y estaba como ilustrando, como haciendo el paralelo con los dichos. Después eso no hubo ninguna, digamos, eso no tuvo ningún sustento. Y en cambio, sí existe, se sabe que cuando él estaba terminando la tauromaquia, ya estaba empezando a hacer los disparates. Y hay varios, hay 3, él le alcanza a mandar a un amigo suyo, le manda pruebas de estado de los grabados. Y hay varios, y tienen el nombre, dice disparate femenino, por ejemplo, que eso tenemos acá al final, ya está puesto con ese nombre y de ahí se llamaría toda la serie Los Disparates. Hablemos primero de este, que me parece bastante confuso lo que tú dices, ¿no? Sí, este quizás es uno de los más apasionantes de todos los disparates de Goya. Primero que todo es una noche, eso es digamos es una imagen siniestra, de hecho el nombre se llama Disparate de Miedo. Hay un grupo de soldados, están como comiendo o durmiendo y están sobresaltados, hay uno que corre aterrorizado porque se aparece una especie de gran fantasmón ahí. Hay una versión que es la autorizada hoy día, que propone que los disparates él está hablando, fíjate que él habla siempre de la ambigüedad. Entonces aquí está hablando del mundo del carnaval, que finalmente el mundo del carnaval es desatar una cantidad digamos, de tabúes y de prohibiciones en unas fechas determinadas donde hay ese permiso de explorarlas. Entonces aquí hay digamos, esas imágenes que tienen un poco que ver con el mundo del carnaval. Esto, digamos que la interpretación o una de esas es que es una persona que se para encima de otra, simplemente están disfrazados. Ajá. Pero lo que producen es una imagen fantasmagórica. ¿Tú dirías que hay humor, a pesar de toda la tragedia, de toda la sátira, de toda la crítica? ¿Hay humor en los grabados de Goya? Yo creo que hay un humor, pero negro. es amargo, es duro, ¿no? Es durísimo, realmente. Este era el que tú me decías de disparate femenino. Este es uno encantador, es rarísimo. Es decir, realmente lo bello de Goya es que es difícil de desentrañar y yo creo que también eso lo hace como infinito. Entonces acá también es un juego de carnaval. Es un juego que era básicamente femenino, se llama Disparate Femenino, y es las mujeres un poco volteando los roles, ellas están sacudiendo una figura que es una figura masculina. Entonces todo un grupo de mujeres volteando para arriba y para abajo a una figura masculina. Y hay una cosa que es muy, no sé cómo decirte, muy enigmática, y es que en el fondo de este telón, de este mantón, hay un burro. ¿Tú crees que hay alguna injerencia de que el hombre y el burro o algo así por el estilo? No sé. Ahora, hay una cosa que sí vale la pena decir, y es que él usa la imagen del burro para hablar de la ignorancia, y eso lo va a hacer en los caprichos, en varios de las imágenes de los caprichos, el burro es la imagen de la ignorancia. ¿La edición de Los Disparates es póstuma? Claro, realmente esa es una serie que él nunca finalizará, es una serie que queda inconclusa, que de hecho él le suele poner a los grabados por debajo una leyenda, digamos, sí. Y aquí esto se queda sin hacer. Sin leyenda. Hay hay una tesis, y es que como él, justo cuando está terminando los disparates, se va a ir a Burdeos, se va a ir a Francia. Entonces, aparentemente los deja en España, las planchas se quedan en España. De eso todavía no hay una documentación, digamos, firme y clara, no hay. Y bueno, estamos ahora frente a los desastres de la guerra, tal vez la serie más terrible, ¿o no? Sí, es terrible. Realmente uno la ve y uno siente que estas imágenes son descarnadas. Uno ve también al público cuando entra acá, mira esto,
y uno siente la conmoción que producen estas imágenes en los espectadores. ¿A qué guerra se refiere Goya? Bueno, eso es un periodo muy interesante y también de una complejidad enorme de España. Es un momento en el que, a ver, Carlos IV abdicado, por otro lado, España está dividida, ha estado desde hace rato en conflictos con Francia, y Francia, digamos que penetra España y está imponiendo a Pepe Botellas, a José Bonaparte, como su monarca. Por otro lado, Wellington también está en España apoyando a otra facción de españoles. Y de eso es que está hablando Goya cuando está hablando de los desastres de la guerra. Y es el momento en donde las colonias hispanoamericanas también se levantan contra el Imperio Español. Sí, eso es una fecha, es importantísima para nosotros, es 1808-1814, que es el periodo de esta guerra civil, de esta guerra interna, y en ese vacío de poder, porque imagínate que realmente ahí en ese momento no hay monarca, no hay quien mande, hay demasiadas facciones. Entonces, durante ese vacío de poder es que surgen las independencias en América Latina y en América. A ver, miremos este grabado, por ejemplo. Es que me llama la atención por esa forma blanca en el centro, ¿no? ¿Qué representa, según las interpretaciones que se hacen hoy día? Bueno, este se llama ¿Qué valor? Bueno, él muestra la guerra y la muestra desde muchos ángulos. Una de esas que es interesante es como la presencia de la mujer. La mujer aparece muchísimo. La mujer aparece como valiente, como caritativa, también como violada, como violentada. Es una figura que realmente ofrece mucho interés para él. En este caso es lindísimo porque es una mujer de la aristocracia que ante, digamos, la gran mortandad que la rodea, todos los soldados están muertos, ella asume el papel de guerrera y se va al cañón. También me comentabas hace un momento que te llamaba mucho la atención esta figura que se llama ¿Qué navaja? Sí, esta me parece fascinante. ¿O qué? Por una navaja. Por una navaja. Es un poquito, y se me parece a mí un poquito, a una que mirábamos arriba que se llama Aquellos polvos. Supuestamente en ese momento cada español es requisado, a cada español se lo está vigilando, ¿cierto? Y aquel que en una requisa tuviera cualquier tipo de arma, así fuera una pequeñita, un pequeño punzón, eso era pena de muerte. Entonces aquí lo que él está es aterrado, dice, ¿por una navaja? No, o sea, ¿por eso a este señor lo van a fusilar? Muchas gracias, Ana María Lozano, por sus eruditas explicaciones sobre esta magnífica exposición del Museo de Arte Moderno. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Una disciplina, un reto, un atleta, una acción, deporte en acción. Miércoles a las 5 de la tarde, por Señal Colombia. Presenta Audiovisual. Los inventores nacionales tienen su espacio mágico, los sábados a las 6:30 de la tarde por Señal Colombia. Sueños de Tornillo, la crónica buena de los colombianos. Vida de Barrio, domingos 8:30 de la noche por Señal Colombia. Presenta Audiovisuales. Audiovisuales presentó el anterior programa.
Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. En el programa anterior nos referimos al trabajo de Francisco de Goya con motivo de la exposición de sus grabados en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la producción de Joan Miró, el otro gran artista español cuya obra se presenta en esa institución. Nos encontramos en compañía de Ana María Lozano, curadora del museo, y quien a lo largo de la entrevista nos contará sobre las motivaciones, propósitos y características del trabajo de este gran maestro. Pero veamos antes un corto video sobre las obras incluidas en la muestra. El artista catalán Joan Miró nació en 1893, estudió arte en diversas academias de Barcelona y estuvo vinculado con los principales movimientos de la vanguardia europea de la primera parte del siglo XX. Su amistad con Picasso lo llevó a interesarse por el cubismo. También tomó parte en las reuniones del grupo Dada, pero finalmente adheriría al surrealismo, siendo uno de los firmantes del manifiesto que se considera como su principal soporte teórico. Miró es considerado como uno de los más sobresalientes artistas de la modernidad plástica y su obra se halla representada en los grandes museos de todo el mundo. Las obras de Miró constituyen un verdadero festival de formas y colores en movimiento, y así se hace evidente en la exposición presentada por el Museo de Arte Moderno de Bogotá, la cual se halla conformada por trabajos de diferentes épocas y técnicas. En la muestra se pueden apreciar sus famosas constelaciones, obras producidas en 1959 por pedido del poeta André Breton, los cuales ponen de relieve la vitalidad y la alegría de sus imágenes. También se incluyen una serie de litografías y 6 espléndidos lienzos de los años 70, en la mayoría de los cuales aparece una figura central, permitiendo apreciar los cambios producidos en sus composiciones a lo largo de su trayectoria, así como la variedad y libertad de los signos y grafismos que complementaron su particular lenguaje. Vox Populi, Vox Dei, la serie de audiovisuales que rescata las fiestas religiosas de los pueblos colombianos, iglesias, santuarios, imágenes que han acompañado a nuestro pueblo desde el descubrimiento de América. Sábados, 6 de la tarde, por Señal Colombia. Si tienes alma de aventurero, conquistador y te gusta el peligro, pues únete a Colombino y su pandilla en A Recreo Procolombia. A Recreo Procolombia, la manera más divertida de conocer su país. Todos los martes a las 5 por Señal Colombia. Presenta audiovisuales. Tierranautas, jueves 5 de la tarde por Señal Colombia. Ana María, estamos frente a las constelaciones de Joan Miró. El cielo siempre fue para él una inspiración muy importante. ¿Qué otro tipo de temas trabaja él repetidamente? A ver, hay, digamos, una serie de imágenes y como de íconos que lo obsesionan. Uno de ellos, por ejemplo, es el ave en vuelo, la mujer, cierto tipo de representaciones de la mujer, la luna, las estrellas, eventualmente algunas imágenes eróticas que aparecen en sus trabajos. Y bueno, ¿y por qué son tan importantes las constelaciones? Pues imagínate que es un grupo de gouache que él la realiza entre el 39, 40, 41, y pues están marcando una época definitiva, porque justo acaba de pasar la Guerra Civil Española. Él está
Él dice que él se ha sentido tan conmocionado, tan violentado con la guerra, que de alguna manera como que necesita evadirse y necesita mirar hacia otros lugares. Él dice que en esa época está enamorado, está fascinado, es mirando hacia arriba, mirando las estrellas. De alguna manera es una clase de evasión. Un escape. Es una clase de escape. Y además, por otro lado, pues 39-40 es justo el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es como un periodo muy crítico para él y también, digamos, para Europa. Europa en ese momento está completamente convulsionada. ¿Qué había hecho él antes de la constelación? Bueno, es muy bello el desarrollo que él tiene, iniciando con una gran simpatía por el cubismo, con unos trabajos que entonces en los que se permea, digamos, unas interpretaciones del cubismo, para de una manera muy temprana, hacia 1925 más o menos, se encuentra con varios poetas, la poesía le fascina, y entonces se acercará al surrealismo. A través de los poetas surrealistas. Que además es muy interesante porque es a través más desde la poesía y desde las letras que desde la pintura misma. Breton, Éluard, André Masson. André Masson. Sí. Bueno, y él es una figura que se toca con Picasso. Viven más o menos paralelamente y todo. Y les toca las mismas circunstancias políticas, las mismas guerras, etcétera, etcétera. ¿A qué atribuirías tú que entre sus obras haya tan gran diferencia? Bueno, hay una cosa que sería fundamental y es como, por un lado, de alguna manera Picasso de haber hecho uno de sus primeros, después de las épocas azul y rosa, haber entrado en las exploraciones muy racionalistas del cubismo y después, digamos, todo el proceso que es como de liberarse de sus mismos presupuestos. Miró, se aproxima de una manera ya mucho más libre, más reinterpretando el cubismo, y yo sentiría que de alguna manera cuando él se libera de esas premisas, lo puede hacer entonces más fácilmente, más ágilmente. En el caso de él además está eso que mencionamos, que es esa fascinación por la poesía. Y yo creo que gran parte de su trabajo, él mismo lo decía, él decía, no distingo entre la poesía y la pintura. Sí, es muy lindo, las frases de él además son clarísimas, es como si fuera, él logra en las palabras también encontrar unas claridades impresionantes, inclusive los títulos, que ya empiezan a haber títulos muy bellos hacia el final de los 20, me impresionan, por ejemplo, en el caso de las constelaciones, que ya decíamos 39-40, ya son títulos que definitivamente tienen una capacidad poética impresionante. De todas maneras, él, como tú mencionaste, tuvo alguna influencia del cubismo, del dadaísmo en un determinado momento también, pero es el surrealismo, el movimiento que realmente podría definir la pintura de él. ¿Qué características surrealistas encuentras tú en la obra de Miró? Bueno, yo no puedo evitar, cuando veo, por ejemplo, las constelaciones, que me parece que son justamente un momento en el que él tiene un trabajo realmente involucrado muy de lleno con el surrealismo. Además, sin olvidar que André Breton mismo dice, Miró es el más surrealista de los surrealistas, de nosotros. Eso me parece que es impresionante, esa frase de André Breton. Pues no puedo dejar de pensar en un ejercicio que ellos utilizaban para hacer no involucrar a la razón y poder hacer un trabajo en donde primara el inconsciente, primara otro tipo de experiencias creativas no mediatizadas por la razón. Y eran los famosos cadáveres exquisitos. ¿Por qué no le contamos al público de qué se trataban los cadáveres exquisitos? A ver, era un ejercicio que hacían ellos, tanto en el ámbito de las letras como también en la pintura o en los dibujos. Por ejemplo, en un dibujo, ¿te acuerdas cómo ellos, uno de ellos hacía, por ejemplo, un rostro, tapaba, el otro llegaba y seguía, no sabía cómo había sido el rostro, entonces al azar llega y hace, por ejemplo, el tronco, otra persona terminaba la figura y después destapaban y era al azar, era la sorpresa. Era la sorpresa. Entonces, la definición del surrealismo... De alguna manera, ellos estaban, uno de los muchos autores que ellos rescatarán, bueno, por un lado a Sade,
por otro lado, pues a Lautréamont. Bueno, son muchos los autores, que inclusive autores más o menos perdidos o dejados un poquito al lado por la historia, ellos llegan y los resaltan otra vez. Entonces, con Lautréamont ellos resaltan esa definición de la belleza que es extraordinaria, que era, lo bello es el encuentro casual entre esa máquina de coser, un paraguas y una mesa de disección. Totalmente absurdo, y precisamente el absurdo surrealista. Cuéntame una cosa, siempre se ha dicho que los colores básicos de Miró son el blanco, el negro y los colores primarios. Sin embargo, se ven ocres, se ven verdes. ¿Hay algún simbolismo en el color de Miró? A ver, la manera como yo te respondería eso es que lo que él trata a medida que va avanzando el tiempo es de hacer un color más despojado, un color más inmediato, un color de cierta manera también menos transformado a partir de toda una intelectualización, y más bien es un color inmediato, ¿no? Que al mismo tiempo es el color más difícil, escoger el rojo, el azul, y como decía Giacometti, donde él ponía un punto era maravilloso. De todas maneras, el surrealismo de Miró está más involucrado, digamos, con el automatismo surrealista. Sí. Es una espontaneidad, más que pensar en el absurdo, digamos, a los tipo Magritte, sino más bien es la cosa espontánea, ¿no? Porque además hay una cosa que es apasionante, y es que Magritte de alguna manera está haciendo uso de un trabajo muy ilusionista, con todos los juegos de la perspectiva, con todos los juegos del engaño al ojo, que para Miró no tiene ninguna importancia. O sea, ya ese Miró que, bueno, todavía hay un Miró en el 37 que hace uso de un cierto juego de representación ilusionista, pero ya después de eso él lo abandona. Aquí no hay una referencia ni un cielo ni una tierra, es decir, de una manera completamente libre está hablando de las estrellas y de la luna, pero es más bien unos conceptos de luna y de estrellas que se parecerían más al signo que la representación realista que la representación realista, que para nada ya tendrá sentido para él, y de ahí en adelante casi que después de esa naturaleza como zapato viejo de la que te hablaba en una ocasión, después de eso él prácticamente ya no le interesa más hacer alusión a un mundo, digamos, a un mundo objetivo. Bueno, ¿por qué te gusta tanto esta constelación? A ver, hay una cosa que me fascina, es ese fondo azul, y un poco digamos, la presencia de esos personajes que aparecen en estas constelaciones. De nuevo, cosas o imágenes o íconos que lo obsesionan. Ahí hay como unos peces con fauces, a veces son, entre otras son siniestros. Lo divertido es que la forma como él lo plantea y como compone, en una primera instancia a un observador casual le parece que es festivo, pero no necesariamente, a veces parecieran... hay algo de infantil también. También hay una cierta admiración por Klee que él conocerá en los años 20. También en una época temprana, justamente cuando se está vinculando con los surrealistas, hace poco ha conocido el trabajo de Klee y le ha ejercido también una fascinación. ¿Qué artistas piensas tú que influenciaron a Miró? Yo creo que, a ver, indudablemente Klee está ahí presente, Picasso está presente, eso sí, sin lugar a dudas. Yo creo que Picasso tuvo que haber influenciado a medio mundo de estos artistas que estaban rompiendo con la tradición y con el arte antecedente. Pero igual también su obra es una obra muy personal, es muy propia, es decir, Miró es único, de todas maneras. Bueno, ¿y qué artistas a su vez piensas tú que recibieron una influencia de Miró? Pues de alguna manera influencia a los mismos surrealistas. Yo creo que eso es muy bello. Yo creo que a los mismos poetas surrealistas él les está abriendo puertas y les está abriendo caminos, porque de alguna manera él es admirable, la espontaneidad de él, la agilidad de él. Había una alegría, una inmediatez que los otros tenían que buscar peleando con la racionalidad, y que en esa medida él de cierta manera es más fresco. Bueno, y ¿qué técnica utiliza Miró en estas obras, en esta constelación? A ver, él cuando hace inicialmente las constelaciones,
Esos son gouache, tinta de gouache. Y lo que vemos ahora es en los 50, André Breton, que estaba fascinado pues con las constelaciones, le propone que hagan un libro. Y que hagan un libro en donde Breton va a hacer las poesías y Miró reinterpreta las constelaciones. Entonces en ese caso estamos viendo una técnica que es litografía y gouache, es una técnica que juega con plantillas, en donde la zona del fondo es litografía y todas las zonas de colores es jugando con plantillas, un poco como lo haría Matisse con jazz. Es pochoir, ¿no? Es interesante la composición de Miró, es decir, no hay una parte más importante en el cuadro que otra, no hay horizonte, no hay la representación tradicional. Ni hay jerarquías. Ni hay jerarquía. No, aquí uno no puede decir cuál es el protagonista de un trabajo, por ejemplo, no sé, por ejemplo en el mismo Magritte, uno sabe claramente es el hombre o es la paloma. Acá uno sabría si son esas imágenes como fálicas que aparecen acá, o es la luna, o es el ojo, porque el ojo también aparece muchísimo en las obras de él, o esta especie de pájaros o de formas mixtas en donde hay zonas antropomórficas mezcladas con biomórficas. Ahora hay una cosa que es muy linda y que él dice en esta época, y es que la música también es muy importante para él, y algo de musical hay en la forma como él compone. En la forma como compone y también en los signos que utiliza. En los mismos. Hay en algunas hay notas musicales casi. Hay Eso notas es muy musicales, bonito. ¿cierto? Bueno, de las constelaciones, ¿están todas las constelaciones en la exposición? Hay una selección, hay una gran parte de las constelaciones. ¿Cuántas fueron en total? Fueron cerca de 17 constelaciones. ¿Y cuántas hay? No sé la cifra exacta. Pero bueno, no importa. De todas maneras, es muy representativo de este trabajo de Miró. Bueno, Ana María, pasemos a otra parte de la exposición donde ya hay pinturas para seguir conversando sobre la obra de Joan Miró. Nos encontramos ahora frente a las pinturas de Joan Miró que hacen parte de esta gran exposición del Museo de Arte Moderno. ¿Cuántas pinturas de Miró se incluyen en la muestra y de qué época son, Ana María? Sí, son 6 pinturas realizadas en la década de los 70, que se corresponde como con una última época de Joan Miró, porque pensemos que él muere en 1983, entonces ya es como la recta final de Joan Miró. De su trayectoria. Sí. ¿Y cómo se relacionan estas pinturas con las constelaciones que acabamos de ver? Bueno, ahí hay digamos, es muy interesante como el desarrollo de Joan Miró. De cierta manera, después de esas exploraciones de él, como de alguna manera en un imaginario ya muy personal, muy desde el inconsciente, lo diría quizás algún surrealista, desde los finales de los 30 en adelante ya hay una iconografía que es estable hasta el final de sus días. Sin embargo, si uno piensa, por ejemplo, en esas constelaciones que tenemos ahorita en el MAM, son muy barrocas, o sea, hay una presencia, como tú lo señalabas antes, de una cierta exuberancia de formas, ¿no? Ahí está como magma, donde se mueven animales, insectos, la luna, y es como si después, ya cuando él se va a Mallorca, y se establece en Mallorca y tiene su estudio, de alguna manera como que hay una paz que él obtiene, hay una estabilidad. Tiene un estudio divino que le diseña Joseph Louis Sert, el gran arquitecto, que era su amigo. Entonces, es como si cogiera, como que analiza, como que decanta sus piezas y tomara individualizadamente cada una de esas imágenes y esas formas que aparecían, por ponerte un ejemplo, en las constelaciones, y hace estas composiciones en donde la singulariza, ¿no? Aquí es una sola figura en lugar de las muchas figuras Claro. que vimos en las constelaciones. Claro. Además, mira que el formato se agranda, que esa es también una cosa muy bonita, y es que cuando él está, por ejemplo, haciendo los gouache, las constelaciones son pequeñas, de hecho ya las vimos, sí. Son de pequeño formato. Uno tiene que pensar que cuando él sale de España, sale con una carpetica, llevándose las constelaciones a su esposa, Pilar, y su nena. No lleva nada más. Eso es todo lo que se lleva él de España.
Y es muy bello pensar cómo este hombre, que ya es un hombre que tiene sus años, cuando ya se instala decididamente en Mallorca, empieza a hacer trabajos cada vez de mayor formato. Este trabajo se titula Mujer, y veo aquí unas manos. ¿Tú qué crees que significa esa huella de esas manos? A ver, un poco cuando yo veo eso pienso en desarrollos que se han hecho a lo largo de los años 40, de los años 50, y que finalmente él es un artista que percibe todas las transformaciones que el arte va haciendo en cada momento, y digamos en la medida en que, por ejemplo, movimientos como el expresionismo abstracto están haciendo uso de ese automatismo, que por cierto a través de Roberto Sebastián Matta han entrado a Estados Unidos. Sí. Roberto Sebastián Matta le cuenta, le comenta o expone las ideas del surrealismo y algunos métodos del surrealismo a Achille Gorky, y es a través de esa puerta que como que se va a regar por muchos artistas que en ese momento están haciendo transformaciones desde Estados Unidos. Entonces, de alguna manera ese automatismo que están explorando esos artistas del expresionismo abstracto y en Europa desde el informalismo, desde el tachismo, qué sé yo, que tiene que ver con hacer uso de unos recursos que sean extraartísticos y que también se vinculan a los procesos de la pintura. Entonces, coger la mano, untarla de pintura, porque esa es la huella de él, y ponerla allí casi sin pensar, o sea, es un gesto espontáneo, es un gesto azaroso también. Cuéntame, y el accidente era muy importante para él. Él dice que en alguna parte leí que para él empezar a trabajar tenía que encontrar un accidente primero en la hoja de papel o en el lienzo, y de ahí en adelante construir sus temas. Que también es algo que finalmente están reivindicando los surrealistas, que es las fortunas del azar, entre otras muchas posibilidades a explorar, que era simplemente como investigar en otros ámbitos y en otros espacios también de la mente y de las capacidades de creación de una persona. Entonces, dentro de ese vincular el azar y lo fortuito, que también los artistas del expresionismo o los artistas europeos que simpatizan con varias de esas ideas, también están rescatando, por ejemplo, el pintar sin hacer bocetos previos, estudios, análisis, maquetas, sino es la inmediatez. Ese es un poquito también ese aprendizaje de la pintura zen, donde es la pincelada inmediata. La espontaneidad total. Sí. Bueno, muchas gracias a Ana María Lozano por sus espléndidas explicaciones sobre el trabajo de Joan Miró, y hasta una próxima oportunidad. Desafortunadamente la tradición artesanal aquí se ha perdido demasiado. Porque la artesanía en Colombia se está dejando a un lado. Nunca en mi vida le volvería a pedir rebaja a un artesano, porque ahora sí me doy cuenta de lo difícil que es hacer una pieza. Todo lo que usted quiso saber sobre el cine y nunca tuvo tiempo de preguntar. La historia del cine y el cine de actualidad. Nuestros directores jóvenes y las películas favoritas de los colombianos. Con notas de actualidad, entrevistas, críticas, cinearte, cartelera y noticias del cine. Todo esto en Cine Club. Viernes 9:30 de la noche, Señal Colombia. Vida de Barrio, domingos 8:30 de la noche por Señal Colombia. Presenta audiovisuales. Audiovisuales presentó el anterior programa.